Por eso tenemos nueva vida. Somos cambiados, transformados cuando nos encontramos con el Espíritu Santo y somos realmente hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, y Cristo vive en nosotros. Todo eso es un cristiano, hermanos míos, y no lo que predican por ahí que somos todos pecadores, somos todos perdedores. No puede ser. Si Cristo se sacrificó para que fuéramos vencedores, más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque no tenemos que hacer gran mérito, no tenemos que morir como Cristo, no tenemos que sufrir como Él para tener este tremendo regalo que es el Espíritu Santo y ser como Cristo. Es gratis, hermanos míos. Por eso que somos más que vencedores. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien, qué bueno que estén bien. Hoy día vamos a predicar algo que muy importante, sobre todo para estos tiempos, y esta prédica se llama ¿Quién atormenta a quién? O sea, hoy día estoy, ¿quién va a atormentar a quién? O sea, tengo con todo el poder del Señor. Entonces, para eso vamos a leer, ya van a entender qué significa, por qué puse este nombre, ¿ya? Vamos a Apocalipsis 3, del 7 al 13 voy a leer, que es el mensaje que nos dijo el Señor el 1 de septiembre del 2019, cuando nos avisó que venía una pandemia, ¿se acuerdan? ¿No? Pues 7 meses antes de que viniera. Y nos hizo leer este mensaje, que hoy día es actual, ¿ya? Que se renueva. Y mira lo que nos dice. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Fíjense que dice santo y está hablando de Jesucristo. Es importante porque más abajo voy a leer otra palabra que también habla del santo de Israel. Y como que la gente no entiende qué significa santo de Israel, ¿ya? Es Jesucristo cuando habla de santo, ¿ya? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, perdón, y cierra y ninguno abre. Yo conozco las obras de, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Nosotros somos esa iglesia, ¿ya? Entonces, ¿está la puerta abierta al Señor? Dicen todos sí, sí, ¿no es cierto? Viene el Señor a estar con nosotros. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, la semana pasada les expliqué por qué teníamos poca fuerza, porque no todos están actuando con el poder de Dios, y por eso el Señor sabe eso. Así que vámonos poniendo las pilitas, vamos, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro, para que todos actuemos con poder, porque para que tengamos harta fuerza, no poca fuerza, ¿ya? Aunque tienen poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, aquí se predica la palabra, hermanos míos. Y por eso el Señor está con nosotros y viene a estar con nosotros y ha sido muy perseverante, mucho más que nosotros. He aquí yo entrego, escuchen, de la sinagoga, en este caso estamos hablando de iglesias, ¿no es cierto? Porque ya la sinagoga es en el tiempo de los hebreos, de las iglesias de Satanás, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cada uno que ustedes, cuando llegaron aquí por primera vez, yo oré por ustedes y se postraron, se arrodillaron, ¿sí o no? Entonces esto es verdad, ¿cierto? Y venían de iglesias que no eran, ¿cierto o no? ¿Se dan cuenta que es nuestra iglesia, le está hablando a nosotros? Es todo lo que pasa aquí, ¿ya? Y después dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso era la pandemia, ¿ya? Que dijo que nos iba a guardar, que nos iba a proteger, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto es importante. ¿Por qué leí de nuevo todo esto? ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque aquí dice, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, si nosotros hicimos
lo que Él nos dijo, porque Él nos dijo cómo enfrentar la pandemia, ¿cierto? No lo voy a repetir porque si no nos borran, nos sacan, pero ustedes saben qué nos dijo, ¿no es cierto? Las instrucciones que nos dio. Entonces los que perseveramos, pasamos la prueba, porque dice para aprobar a los que moran sobre esta tierra. Entonces nosotros seguimos sus indicaciones, el Señor nos protegió, ninguno de nosotros se murió, ni estuvo en el hospital, nada de eso, y pasamos la prueba. Por eso lo estoy leyendo, porque pasamos la prueba, ¿ya? Y después, ¿qué dice? Que pasamos la prueba. Es súper importante esto que les voy a decir hoy día. He aquí, yo vengo pronto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando hoy día? Están todos hablando que viene el Señor, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿pero para quién? ¿Quiénes van a estar contentos cuando venga pronto? Los que pasaron la prueba. Porque mandó ese mal sobre todo el mundo para probar quiénes son y quiénes no son. Quiénes no son. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? ¿Y qué dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, nosotros pasamos la prueba, tenemos una corona y que la retengamos, que sigamos, que perseveremos en nuestra actitud de seguir guiados por Dios. ¿Ya? Y después dice, después de esto, al que venciere, hay que apagarlo. El Señor no te va a llamar hoy día, así que apágalo. Porque yo te estoy hablando, el Señor te está hablando a través mío, ¿ya? Entonces dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios. O sea, nos va a hacer columna de su templo. O sea, va a venir, ¿no es cierto?, la nueva Jerusalén, va a descender el Señor, porque eso es lo que dice y eso es verdad. Ya esa es la segunda, o sea, cuando nos va a llevar primero, después nos va a hacer columna del templo. ¿Qué significa? Que vamos a estar muy cerca de Él. ¿Y qué dice después? Yo haré la columna del templo de mi Dios y nunca más saldrás de ahí. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, sobre cada uno de nosotros, y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Todos tienen oído o no? Sí, todos tienen. Y dos, no uno, dos oídos. ¿Ya? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que Jesucristo nos dice a la iglesia. Esto es súper importante lo que acabo de leer, porque la promesa sigue. Entonces, como pasamos la prueba, estamos listos para cuando Él venga, porque viene, porque esta catástrofe que hay, esta hecatombe que hay en este mundo, esto no para más, ¿ya? No, que va a parar la guerra, no va a parar, ¿ya? Entonces va a haber hambruna, todo lo que dice, no voy a entrar en más detalle ahí, todo lo que dice Jesucristo antes que Él venga. Todos están amenazando de guerra a todos, o sea, es lo que dice la palabra, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos, protegidos, porque vamos a estar protegidos así como nos protegió. ¿Y saben qué fue muy importante? Los que seguimos las indicaciones que nos dio Dios para la pandemia, que hoy día ya confiamos, porque no nos pasó nada. Los que nos arriesgamos y hicimos caso, ¿no es cierto? No nos pasó nada, pero nada. Algunos no hicieron mucho caso y sí les pasó, sí se enfermaron. Y tuve que orar por ellos y se sanaron. Pero así fue. Pero los que hicieron lo que dijo Dios, no nos pasó nada. Ni siquiera nos enfermamos. ¿Cierto? Nada. Y nunca me puse la máscara yo andaba con la máscara aquí. O sea, Dios dice una palabra y protege. ¿Cierto? Entonces esto es importante que ahora creamos esto. Por eso leí de nuevo. Entonces vamos a Efesios 2, 11, 22. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, los gentiles somos los que no son hebreos, son los que no son hebreos.
¿Ya? Esos son los gentiles, para que entiendan lo que voy a leer, ¿ya? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿ya? En aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes de conocer al Señor estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos liquidados, no teníamos a Dios, no éramos parte de la ciudadanía de Israel, éramos ajenos al pacto. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Porque hay muchos cristianos, hermanos, aunque ustedes no lo crean, que están apoyando a los palestinos, a los filisteos, porque los palestinos vienen de los filisteos. Y los cristianos tenemos la nacionalidad, ¿cuál? Israelita, ¿no es cierto? Somos hebreos igual que Jesucristo. Porque Jesucristo vino como hombre y nació de una mujer hebrea. Y del Dios del pueblo hebreo. Por lo tanto, no es de otra nacionalidad, no es la nacionalidad solamente del cielo, sino que Él se jugó por un pueblo y nació en ese pueblo. Por lo tanto, nosotros cuando dice aquí que somos conciudadanos de Cristo y somos hebreos de hebreos. Entonces no crean que no, eso es contra los israelitas nomás, después nos van a agarrar a nosotros. Porque los filisteos o los palestinos tienen claro que los que tienen más poder y los más peligrosos no son los israelitas. Ese es el primer escalón, somos los cristianos. Entonces van a perseguir a los cristianos. Y por eso que el Señor nos va a tener que sacar. Por eso que nos saca antes a los que son de verdad. A los otros se van a tener que quedar a sufrir los 3 años y medio que quedan. ¿Ya? Eso es para que entiendan cómo funciona esto. Y por eso les estoy leyendo esto, para que entiendan que ustedes tienen que amar al pueblo de Israel y sentirse hebreos de hebreos. Y cuando matan a nuestra gente, como la mataron, así asesinatos, pero terribles, que no quiero repetir, porque son demasiado horribles solamente para decirlo delante de los niños. Estos asesinos estaban matando a nuestra gente, ¿ya? A nuestra gente, a los hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, eso tenemos que entender. Dice, mire lo que dice después. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. Cercanos a la sangre de Cristo, escuchen eso, es nuestro hermano, ¿ya? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo derribó toda separación que había entre los israelitas y nosotros, ¿ya? Si es que hubo. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué dice aboliendo en su carne? En su muerte, ¿no es cierto? Porque Él murió, se entregó para que no hubiera más enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿no es cierto?, los gentiles y los hebreos o israelitas, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta? Somos uno solo con los israelitas. A mí me emociona esto porque de verdad la gente, y hay muchos cristianos, hermanos, pastores, que están de acuerdo con los palestinos. Como son un poquito de izquierda, ya se van para los palestinos. Y no entienden esto. Miren lo que dice después. Y vino, y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, ya no tenemos ninguna enemistad, somos un solo pueblo con los hebreos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, las buenas nuevas a nosotros, ese es el Evangelio, ¿ya? Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, el mismo Espíritu Santo que tienen los hebreos, lo tenemos nosotros. Y por eso podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Podemos entrar o no? Es que lo que estamos diciendo, esto no es puro palabra, son promesas que se cumplen, hermano. Por eso les pregunto a ustedes, ¿podemos entrar? Sí, ¿no es cierto? Entonces esto es verdad, pero por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y por ese Espíritu
que está en nosotros, podemos entrar a la presencia del Padre. Así que ya no sois extranjeros, escuchen, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de los israelitas, ¿ya? Conciudadanos, ¿qué significa? Tenemos una misma ciudadanía. Somos hebreos y israelitas, porque somos hijos de Dios, del mismo Padre, ¿ya? Y miembros de la familia de Dios. Ahí está lo que acabo de decir. Somos una sola familia, hermanos míos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo. ¿Quién es la principal piedra de ángulo? Jesucristo. ¿Cierto? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, cada uno de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, cada uno de nosotros somos un templo santo en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Somos edificados por el Espíritu Santo para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Esto está muy bueno, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Habían pensado eso? ¿Ustedes aman a Israel como yo lo amo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre lo amaron? ¿O no a los judíos? ¿Sí? Porque hay una adversión, sobre todo la gente que no conoce a Dios, es como algo natural rechazar a los judíos. ¿Cierto? ¿No? A no ser que Dios ponga en tu corazón ese amor. La mayoría de la gente persigue a los judíos, los trata mal y habla mal de ellos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta quién está dentro tuyo. Si está Dios, tú amas a los judíos. Amas a los no a los judíos, a los israelitas, porque el judío es la religión. A los israelitas nosotros no tenemos, tienen que reconocer a Jesucristo todavía ellos, no lo reconocen los judíos, ¿ya? Entonces estamos hablando de israelitas. Somos un solo templo santo en el Señor, en quien vosotros también, escuchen esto, cada uno de nosotros, sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces somos templo de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos morada donde vive Dios y podemos mostrarlo. ¿Entienden, no? Entonces, estamos en los últimos tiempos, ya sabemos a quién tenemos que defender, para dónde tenemos que ir, para dónde tienen que ir las defensas de nuestra palabra, porque nosotros no nos metemos en guerra, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, va a haber gente que está en el ejército y tiene que ir a la guerra, ¿no es cierto? Pero no es que no puedes ir a la guerra porque tú eres cristiano, no es así, no es así. Pero en nuestro caso, que nosotros somos cristianos y tenemos la palabra y tenemos al Señor y somos templos del Espíritu Santo, nuestra guerra la hacemos directamente arriba porque la guerra la misma guerra que está acá, está arriba, ¿cierto? En el cielo. Y nosotros podemos ayudar a ganar esa guerra, y si gana esa guerra arriba, inmediatamente se refleja a lo que está pasando aquí abajo. Y por eso Israel, siendo un pueblo tan chiquitito, tan poca gente, nunca lo han podido vencer. ¿Por qué? Porque Dios gana la guerra arriba. El enemigo no puede con Dios. Y por eso se llama así esta prédica. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Quién atormenta a quién? ¿Ya? Entonces, ¿entendieron? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene derecho a tener este Espíritu Santo y a ser como Cristo. Esa es la iglesia cristiana, hermanos míos. Poderosísima en su oración y en su andar. ¿Ya? Entonces, para que vean ustedes lo que estoy diciendo, el título, ahora lo voy a explicar. Vamos a Mateos 8, 28, 3. El Señor se encuentra con 2 endemoniados, terribles. ¿Ya? La gente endemoniada está loca, es terrible. O sea, no es fácil manejar a un endemoniado. ¿Ya? A mí me ha pasado. O sea, no estoy hablando porque me lo contaron. Dice, cuando llegó a la orilla, Jesucristo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Escuchen, nadie podía pasar, o sea, eran terribles esos 2 demonios. ¿Ya?
Y mire lo que pasa con Jesucristo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta que con Jesucristo no podían? ¿Y por qué le dice, ven, nos viene a atormentar? Porque ellos sabían el poder que tiene el Señor, que ellos no podían con ese Jesucristo. Y dice, atormentarnos. Por eso dije, el título creo que era, ¿quién atormenta a quién? Porque hay mucha gente en este mundo que está siendo atormentada por los demonios, que viven bajo los demonios. Y los demonios te atormentan. Por eso estoy poniendo este ejemplo. ¿Ya? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Y por qué dicen antes de tiempo? Porque Jesucristo todavía aquí en la tierra no había hecho la obra, pero sí tenía el poder porque Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Eso está en la Biblia, no lo inventé yo. Entonces por eso tenía ya el poder. Jesucristo vino con el poder de como que ya hubiera estado crucificado. Y vino igual que nosotros como hombre con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Qué lindo esto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? El mismo poder de Él. Por eso que Él viene a mostrarnos lo que podemos hacer. Y mire lo que pasa con los demonios. Se postran y le dicen, Señor, ¿por qué nos vienes a atormentar si todavía no es tu tiempo? Ellos sabían que faltaba que lo crucificaran, lo mataran. Pero lo que no sabían es que el Señor ya tenía el poder porque ya lo había hecho. Fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque si ustedes no saben eso, no lo entienden lo que están diciendo aquí. En realidad, ¿y por qué tiene poder si es antes del tiempo? ¿Se dan cuenta? Que todo tiene explicación en la Biblia. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, los que apacentaban los cerdos huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas a lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús a decir, viva Jesucristo, qué bueno que es. ¿Qué fue lo que hicieron? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, que se vaya. ¿Qué quiere decir? No es fácil ser cristiano, hermano. No te aunque tú puedas sanar y puedas mostrar el poder de Dios y todo lo demás, la gente va a desconfiar de ti. Como le estaba diciendo, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera para su casa, de sus contornos, lo echaron. Eso le estaba diciendo, ¿no es cierto? Cuando empezó a chicharrear esta cuestión, es que no es fácil ser cristiano, no es fácil hacer las cosas de Cristo. La gente desconfía de uno y nos persigue y hablan mal de uno igual, aunque uno haga todo lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo está preocupado de ponernos mal. Y la mayoría de la gente tiene espíritus que no son de Dios. Porque Jesucristo dice, hermanos míos, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Por lo tanto, las personas que no están con Dios están con espíritus que son contrarios a Dios. Y esto es así. Yo lo he comprobado y estoy absolutamente cierto de esto. Pero vamos a Isaías 5, 20 al 25. Y esto es lo que está pasando hoy día, hermanos míos. Esto es lo que está pasando hoy día en nuestro mundo. Miren lo que dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Hay, o sea, les va a doler. Y está hablando de Isaías 700 años antes de Cristo. Y está diciendo lo que pasa ahora, ¿ya? Este es uno de los profetas más certeros, ¿ya? Hay de los, son todos certeros, pero es que habla de Cristo y habla de estos tiempos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Se han dado cuenta que mucha gente no quiso repudiar el asesinato que hicieron los Hamas contra los hebreos?
Hay mucha gente que no lo repudia y le echa la culpa a los hebreos, que son los hebreos están... Y no es así. Entonces, ¿qué están diciendo? A lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno malo. Porque los israelitas son los culpables y no. Jamás es una secta absolutamente satánica. Es satánica. Porque matar bebés y asesinar gente como lo hicieron ellos no puede estar más que en una mente de Satanás. Y Satanás es la que pide que todo lo contrario de Dios, que asesinemos bebés, que eso es lo que pide, que derramemos sangre de inocentes. Y eso es lo que hicieron, porque esa gente que mataron no tenía nada que ver en la guerra. Nada que ver. Eran israelitas, eso era lo único que tenían que ver. ¿Ya? Entonces dice a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz. Perdón, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío, al malo, ¿no es cierto?, es el impío, mediante cohecho, y al justo le quitan su derecho. Esto está pasando hoy día, hermanos míos. ¿Cierto o no? Hoy día estamos gobernados por pura gente mala. La mayoría de los gobernantes no sirven para nada. Y le quitan al justo, con cohecho le roban a la gente, según ellos para darle al pobre, pero los únicos millonarios que se hacen son ellos. Esos son los gobiernos hoy día. ¿Ya? Da lo mismo de qué partidos sean, derecha, izquierda, da lo mismo, están haciendo todos la misma maldad. ¿Ya? Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Está hablando de todos estos malos, así que dicen que lo bueno es malo. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y escuchen esto, y abominaron las palabras del Santo Israel. O sea, abominaron el Evangelio, por eso, por el Santo Israel. Porque, ¿se acuerdan que les dije? Le dice santo, es Jesucristo. Isaías está hablando de Jesucristo. Este fue el profeta que más habló de Jesucristo. Entonces, no solo abominaron no solo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, sino también abominan la palabra de Jesucristo, el Evangelio. ¿Ya? Por esta causa se encendió el furor de Jehová. Y escuchen lo que pasó. Contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor. Dice, con todo esto que ya hizo, porque ya castigó a su pueblo, no ha cesado su furor. Y mire lo que dice, sino que todavía su mano está extendida. O sea, todo esto que están haciendo la gente que es mala, que está haciendo cosas en contra de los cristianos, en contra de los israelitas, en contra de Dios en el fondo, el Señor todavía, su furor no ha cesado y su mano está extendida. O sea, va a ver que el Señor va a castigar a la gente que está actuando mal. Esto no va a ser impune, porque nosotros pensamos, si la ley, imagínense que la ley hoy día está en manos de los malos. Si hoy día persiguen a los carabineros y dejan suelto el carabinero no le puede hacer nada a los bandidos, a los delincuentes, a los que realmente merecen estar encerrados. Tenemos que encerrarnos nosotros porque los delincuentes tienen todos los derechos. ¿Qué están diciendo? Lo bueno malo, lo malo bueno, ¿cierto? Entonces, eso es el furor de Dios. Ellos no van a escapar a la justicia. Aquí en la tierra van a escapar, pero va a llegar el momento que Dios los va a juzgar. Y van a pagar todos. Los que se vendieron, los que están haciendo el gobierno de esta manera, todos van a pagar. A Dios no se le escapa. Y por eso uno se queda tranquilo, uno no quiere venganza ni hacer lo que por nuestras propias fuerzas, sino que sabemos que hay un Dios justo y que tarde o temprano esta gente que está haciendo mal y que está asesinando impunemente y que le está quitando la plata a la gente que trabaja realmente, que se esfuerza para dársela a los vagos que no quieren trabajar, esa gente va a pagar.
vas a pagar. Y se han vendido porque los tienen comprado, porque los que mandan más son los que tienen todo el dinero del mundo. Y están tratando de hacer un gobierno mundial que es pervertido completamente. Por eso están pervirtiendo a nuestros niños en los colegios, están haciendo un montón de cosas en contra de la familia, en contra de las leyes. Como dice, con todo esto dice, y abominaron la palabra del Santo Israel. Están abominando, están haciendo todo lo contrario de lo que dice Dios. Eso es abominar. Ese es el mundo que estamos enfrentando hoy día, hermanos míos. No es fácil, por eso tenemos que ser de verdad. No sacamos nada con ser cristianos de pura boca. Tenemos que tener a Cristo, al Espíritu Santo y ser como Cristo, tener el poder de Dios para que los demonios se atormenten cuando nos vean, porque eso pasa, hermano, se atormenta la gente cuando ven a una persona que tiene al Señor de verdad, porque el demonio que está dentro se atormenta y te tiene miedo y no quiere venir a esta iglesia. Hay muchos que le cuesta muchísimo venir a esta iglesia, porque el demonio que tienen adentro se atormenta. Entonces, ¿quién atormenta a quién? ¿Quién atormenta a quién? Vamos a 2 Corintios 3, 1, 6. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Está preguntando, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Escuchen esto, por favor, que es muy importante. Miren lo que dice. Está hablando Pablo de los cristianos convertidos en Corintios. O sea, como si yo le estuviera hablando a usted que están convertidos de verdad, ¿ya? Nuestras cartas sois vosotros, o sea, mis cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo. O sea, si ustedes son carta, es porque tienen a Cristo en ustedes, ¿ya? Expedida por nosotros, escrita no con tinta. Yo no escribí esa carta en ustedes con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Con el Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, ustedes serían cristianos de boca. Pero son una carta escrita con el Espíritu Santo, o sea, aquí adentro, en el corazón. Dice escrito, expedida nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, como le dieron la ley, sino en tablas de carne del corazón. O sea, el Espíritu Santo escribe la palabra en vuestros corazones y ustedes no pueden dejar de hacerla. Por eso podemos ser como Cristo, porque el Espíritu Santo hace el trabajo en nosotros. No es nuestro mérito, no es que nosotros somos mejores que los demás, es el Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Pero debemos dejarlo hacer, porque el Señor no te obliga, el Señor te guía, te lleva a ser como Cristo. Así como lo hizo con Cristo, porque Cristo nació y tenía el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, y ese Espíritu Santo le enseñó a obedecer y a ser como fue, como persona. Entonces todos tenemos derecho, ese derecho como ciudadanos de Israel, tenemos ese derecho a tener este Espíritu Santo que nos cambia. Y mire lo que dice después en el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. ¿Se dan cuenta? No es nuestro mérito, aquí está. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no somos nosotros los competentes, no somos nosotros los lindos, los maravillosos. No es así. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, olvídate de ser cristiano, no eres cristiano, y tu competencia, tú no tienes competencia, porque la competencia viene de Él, a través del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, como leí antes. ¿Ya? ¿Les queda claro, no? Entonces es fundamental que nosotros pidamos a Dios que ponga el Espíritu Santo en nosotros. Si no lo tienen todavía, pídanlo con desesperación, porque va a venir el Señor y se van a quedar. Y no lo estoy amenazando, hermanos, es así. Se va a llevar cristianos de verdad. Estamos pronto, queda poco tiempo, hermanos míos.
Están casi todas las cosas cumplidas. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto del nuevo evangelio, el pacto con Cristo, ¿no es cierto? No de la letra, no de la ley, que fue el primer pacto, el antiguo pacto, que fue con Moisés, que lo dieron en letra, ¿no es cierto?, en piedra, los mandamientos, de eso está hablando. No de la letra, sino del Espíritu. Y ahí dice con minúscula, debe ser con mayúscula, porque está hablando de Espíritu Santo. Porque la letra mata, más el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice ahí, vivifica, resucita a nosotros. Por eso tenemos nueva vida, somos cambiados, transformados cuando nos encontramos con el Espíritu Santo y somos realmente hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, y Cristo vive en nosotros. Todo eso es un cristiano, hermanos míos. Y no lo que predican por ahí, que somos todos pecadores, somos todos perdedores. No puede ser. Si Cristo se sacrificó para que fuéramos vencedores, más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque no tenemos que hacer gran mérito, no tenemos que morir como Cristo, no tenemos que sufrir como Él para tener este tremendo regalo que es el Espíritu Santo y ser como Cristo. Es gratis, hermanos míos. Por eso es que somos más que vencedores. Amén. ¿Cierto? Sí. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y yo quiero decirle algo que el Señor me mostró ayer. A mí me mostró, esto no lo he visto en ninguna parte, no es que lo leí por ahí, no. El primer ataque que sufrieron los israelitas, parecido a lo que pasó el 7 de septiembre, 7 de octubre, este último ataque, hace 50 años exacto, fue la guerra de Yom Kippur y fue un ataque tan vil como este, fue justamente en una fiesta, Yom Kippur, ¿ya? Que los israelitas es la fiesta del perdón, están en ayuno y es el día del perdón cuando entraba el sacerdote con un cordero y pedía perdón por todo el pueblo. Ese día los atacaron, sabiendo que los israelitas en ese día están en otra, porque el sábado no se mueven, ayunan y estaban en el día del perdón. Pero el día del perdón de los israelitas del Antiguo Testamento, mire cómo Dios nos habla. Después, 50 años después, la 50 es el jubileo, 50 años se repite exactamente en la misma fecha, un día después. En Yom Kippur fue 6 de octubre. Sábado 6 de octubre, si ustedes lo ven, entonces me dijo el Señor, entonces yo busqué la fecha, 6 de octubre fue Yom Kippur. Y el 7, 6 es el número del hombre, el 7 es el número de Dios, esa es la fiesta de Sukkot. ¿Qué significa Sukkot? Es cuando Jesucristo anuncia el Espíritu Santo. Y ese es nuestro perdón, ¿sí o no? No tenemos que estar pidiendo perdón todos los años como los israelitas. Entonces el primer ataque, el primer sacrificio, el ataque del enemigo fue para el Antiguo Testamento. Y este segundo ataque cometieron el grave error. Atacaron directamente al Señor, porque ahora está el Espíritu Santo en esta tierra. Y esta derrota va a ser definitiva del enemigo. ¿Se dan cuenta o no la diferencia? ¿Lo entienden o no? Se lo explico de nuevo. ¿Lo entienden? El primer ataque fue en la fecha del perdón de los antiguos. Este perdón es ahora y para siempre. Es poderoso porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que se afirmen, porque de esta no van a escapar. No van a escapar. Y no es que estemos pidiendo venganza, sino que el Señor dice: mi mano sigue extendida y no van a escapar del furor, de su furor. Por lo tanto, hoy día cometieron el grave error los demonios, porque son demonios, esta gente los guía los demonios, y ellos son satánicos y saben cómo funciona Satanás. Atacaron a personas que tienen a Cristo.
¿Y quién es Cristo? ¿Cómo lo llama Isaías a Cristo? Príncipe de paz. Él viene a instaurar la paz definitiva, pero sobre una victoria de todos estos que son asesinos y contrarios a Él. ¿Sí o no? Por eso Jesucristo vino en el pueblo de Israel a traer paz. Y no ha habido paz hasta ahora porque está ese problema, esa guerra, ¿no es cierto?, entre el primer hijo, que no era de la promesa, que se llama Ismael, y que son todos los árabes, y el segundo hijo que tuvo Abraham, que es el dueño de la promesa, Isaac. Y nunca ha habido paz hasta que venga el Señor. Por eso que le dicen el príncipe de paz, pero le dicen príncipe de paz porque todavía ahí en Isaías es hijo. Hoy día es el rey de paz porque vino y venció, ¿cierto? Venció aquí en la tierra. ¿A quién venció? A Satanás. Por lo tanto, Él es el rey de paz hoy día. Entonces Él va a descender y va a poner paz en este mundo. Y los que no quieran estar en paz y que sigan con los demonios van a ser derretidos por su fuego. Porque así dice la palabra, no lo digo yo, no estoy inventando, así dice la palabra. Ustedes se han fijado que cuando uno ora por ustedes, hay mucha gente, no sé si todos sintieron lo mismo, sienten un calor así que casi quema, ¿sí o no? ¿Han sentido ustedes o no? Levanten la mano los que han sentido eso. Un calor, ¿cierto? Imagínense que al Señor se le pase la mano con ese calor. No queda nada. ¿Sí o no? Tiene el poder para quemarnos a todos de así. Ese es Jesucristo. Y contra Él están peleando esta gente, no contra nosotros. Porque somos hijos de la promesa. Amén. Entonces la victoria está. Tenemos que protegernos, tenemos que orar para que esa victoria sea pronto y se consume luego. ¿Ya? ¿Qué les parece? Buena. Es el Señor, por hermano mío, que te va hablando y te va diciendo, ¿por qué 6 de octubre, después 7 de octubre, Yom Kippur y el día de Sukkot, que el Señor anuncia al Espíritu Santo, que es el que hizo la diferencia del Nuevo Testamento? La diferencia la hace el Espíritu Santo, ¿o no? Él es el que nos enseña, Él es el que nos hace templo de Dios, Él es el que nos hace hijos de Dios. Es la garantía de que somos hijos de Dios cuando tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, se equivocaron en la fecha. Atacaron al que no tenían que atacar. Al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Eso. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido que tú toques cada corazón, Señor, que tú te muestres. Ven, Señor, ven Espíritu Santo. Ven a estar con nosotros. Muéstrate, Señor. Muéstrate. Ven con tu presencia. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Y saca toda resistencia en contra de tu vida. Todo lo que no es tuyo, Señor, saca. En el nombre de Jesucristo. Y Señor, habla. Que esta palabra quede grabada en los corazones, Señor, para que sepamos quiénes somos en tu Espíritu Santo. ¿Quiénes somos, Señor? Y que el enemigo no nos puede atormentar a nosotros. Nosotros atormentamos al enemigo. El Señor nos dejó con la victoria para que nosotros atormentáramos a los que tienen maldad, a los que son del demonio. No que ellos nos anduvieran persiguiendo y maltratando y asustando. Es todo lo contrario. Tenemos el poder para ir en contra de esta maldad, Señor. Así que gracias te damos por dejarnos, Señor, entender estas cosas que nos dan la confianza y que, como hicimos para la pandemia, estamos claros que contigo estamos protegidos, cualquiera sea el mal que venga sobre nosotros. No hay nada, ni nadie que pueda contra ti, Señor, y menos contra tus hijos.
Así que muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias por lo que ya estás haciendo. Y Señor, ven pronto. Como dice tu iglesia, ven pronto. Ven pronto. Te damos muchas gracias por lo que vas a hacer hoy día. Señor, toca cada corazón y bendice a los niños que están acá, Señor. Muchas gracias por amarnos como tú nos amas, Señor. Por ser hijos tuyos legítimos. No hijos más o menos, no se parece que soy hijo. No somos cristitos, no, somos hijos de Dios iguales a nuestro hermano mayor que es Cristo. Así que gracias por eso. Gracias por bendecir nuestras vidas, Señor. Por cambiar nuestras vidas. Y por hacernos tan iguales a ti, Señor. Porque tú vives en nosotros. Y no es jactancia, hermanos míos. No es jactancia decir yo soy igual a Cristo, porque Cristo, el Espíritu Santo, ese es el trabajo que hace en ti. Y Cristo se va a manifestar en ti cuando tú lo proclames. Y que cuando te vean a ti, vean a Cristo, vean algo especial. Así que dejen salir este Espíritu Santo. Porque es como dice Jesucristo en Sucot, anunció que de nuestro interior correrán ríos de agua viva para inundar a los demás, Señor, a los que están perdidos, a los que no entienden, a los que no quieren estar contigo. Estos son ríos de agua viva, de tu amor, de tu bendición, de tu poder, de tu santidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.